Ese es un tema muy interesante, el de la mediación. El de la justicia restaurativa es es cómo lograr que la persona sane las heridas emocionales que le generan los conflictos de toda índole. Ese está pesado porque hay toda una construcción teórica sobre cómo operar en casos, por ejemplo, de que tú seas víctima de una violación o seas ofendida de un homicidio o víctima de un secuestro. O sea, ¿qué se puede hacer para que puedas lograr superar y sanar ese estado o condición en la que quedas como consecuencia de una experiencia muy traumática, ¿no? Y también puede ser el fallecimiento de alguien o las broncas que tienes con un vecino o los conflictos que tienen entre profesores. O sea, la justicia restaurativa es como cómo sanar heridas emocionales generadas o producidas por conflictos. ¿Qué conflictos? De cualquier índole. Sean interpersonales, ¿no? Puede no intrapersonalmente, la mediación sí puede ser intrapersonal, porque tenemos yo, super yo y ello desde el ángulo de la psicología, del psicoanálisis, ¿no? Pero ya interacción con los demás, la justicia restaurativa incorpora otros actores que ya necesitas tú hacerlo en el tema de la relación interpersonal o de la relación grupal. Oye, me hace una pregunta, Jorge. Tú caminas por el mundo, por decir de esa manera, ¿no? Tú habitas esta tierra visualizando solucionar los problemas, por ejemplo, como pregunta. Sí. O caminas viendo problemas, o los problemas te llegan y tú les encuentras una solución, una satisfacción. Me viene porque cada cosa que me dices, encuentro que ves una raíz, un origen, y como si fuera un árbol de problemas, buscas la forma de encontrar el árbol de problemas, las soluciones que puedan. Sí, está más orientado al hecho de que cuando miro la realidad y como me muevo no solo aquí en Sonora, sino en México y más allá de las fronteras de México, cuando miro algo que sé que yo puedo incidir para que cambie y que estoy consciente de que soy un ser humano, pero que tengo la habilidad para que muchos otros seres humanos compartan conmigo las ideas y de ahí se pueda convertir en realidad algo que una sola persona no lograría realizar. Entonces, ¿cómo multiplicar los peces? Pues pero los multiplicas desde el cerebro, desde la idea, desde la percepción de innovación y luego desde cómo transitar de la preocupación ya estructurada a los hechos. Entonces, yo soy una persona que nunca me quedo con una idea, sino que la idea, si es algo que es tangible y modificable en mi contexto, trabajo sobre el cambio. Hace rato que te quería que estamos afuera antes de comenzar a tener esta conversación aquí ya grabada y transmitiendo y todo lo que quieras. Me nacía la pregunta que yo me siento en un privilegio desde muy niño, como que entendí que nacer en una casa donde mi papá, los libros, mi mamá, el gimnasio, o sea, entonces, tanto lo físico como lo mental, pero mi mamá estaba el cuerpo, mi papá la mente, ¿no? Sí. Y no tener hambre, que mi mamá nos acompañaba, o sea, si nos íbamos a la primera sin desayunar, nos sacaba, iba a tocar la puerta y ahí en el estacionamiento, órale tu hot cake, órale 2 plátanos y una manzana, ahora llámale a tu hermana que venga. Y así nos traía, ¿no? Ahorita que hice esto de la parte de la condición genética, a lo mejor con la que tú naces no nomás es el espacio, no nomás es como que en el lugar en el que creciste o te desarrollas, sino también cuál es la predisposición que traes. Que a mí, a diferencia, no sé si a mis demás hermanos, porque solo puedo hablar por mí, aparte que somos 7, pues, ¿no? Me empezaron a dejar hacer desde los 8. Le gustó el piano, un cassette de Raúl Di Blasio. Cómprenle un cassette al niño para que lo escuche. Y hasta que le di vuelta al rato de que ya solicitaba yo un tecladito y las posibilidades, ¿no? En la casa en la que crecí, que me compraron un tecladito. Y empecé a tocar el piano. Ya para los 12 años yo ya estaba componiendo, ya me habían comprado un piano, ya estaba yo en recitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque sigo siendo músico, como que el que no me hayan limitado, que si quería me convertí en vocalista de un grupo de rock pesado de metal, ¿no? Y punk, y tener 10 changos adentro de la casa, todos ensayando, relajo, aunque conmigo que te van dando esos espacios. Aunque compartíamos un montón la casa, inclusive que pues mi papá, a mi mamá les gustaba que veían a una persona de necesidad y le decían que a los papás no puedo llevar a ir a la casa y los traían a la casa a vivir y así. Crecer con esto, yo nunca me había puesto a pensar que, como dicen, lo traes dentro. Yo nunca creí que lo traigas dentro. Más bien yo creí que era como una condición en la que yo crecí en un privilegio y que me vieron las posibilidades de que me gustaba y por ahí le dieron mis papás, pero nunca lo había sentido como que a lo mejor en mi cerebro ya estaba, pues, ¿no?
Es más o menos lo que dices. Sí, o sea, la gente piensa que eres una tabla rasa, pues, o eres una especie de desierto y que en todo caso se planta en ti y de ahí eso que se planta puede desarrollarse o no, pero subyace como en una tierra árida, cuando hay mucha lluvia, aparece ya frondoso y a más agua más frondoso, pero si no cae agua, pues no se va a manifestar y puede pasar todo tu ciclo vital sin que tú comprendas, sin que tú captes cuáles son tus verdaderas potencialidades, pues. Pero en este caso tú dices, pues mi mamá lo físico, mi papá lo intelectual, pero juntos lo espiritual, pues, ¿no? Exacto. O sea, al final de cuentas hacen simbiosis y la simbiosis de uno y otro genera una concepción que va más allá de lo físico y lo mental y tiene que ver con la tríada o la trilogía del ser, ¿no? Que somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces ahí en tu casa estos tres elementos se conjugan y eso te genera condiciones para que tú no mires de la misma manera tu entorno a como lo ven otras personas, porque a otras personas se les está diciendo o marcando el paso sobre esto está bien, esto está mal y dale, ¿verdad? Lo relevante, como te comento, es este hecho de que nos quede claro a nosotros de que llegamos o aparecemos al mundo incluso ya con cierta historia, pues. Y no solo con cierta historia, sino con predisposiciones o no, dependiendo de lo que haya sucedido en el aposento donde nosotros nos procreamos, pues, antes de nuestro nacimiento. O sea, el primer nacimiento va de la etapa del apareamiento del óvulo por el espermatozoide y los aproximadamente 9 meses de una vida también, repito, apacible, porque es muy relativo. Entonces te encuentras tus seres humanos que están en proceso de desarrollo en la barriguita de la mamá, pero que por desnutrición, por el consumo de sustancias alteradoras de la mente y otros factores, ese niño o niña, cuando es expulsado de la matriz de la madre, pues va a aparecer a un mundo con ciertos elementos que ya conjugan a el entorno en el que se va a criar. Entonces el entorno sí es muy relevante, pero no lo es más que nuestra herencia. Es como tú te pareces a tu mamá, por ejemplo, en ciertos rasgos que tienes, pues igual esos rasgos físicos están los rasgos genéticos que se expresan precisamente a través de cualidades del ser que están en el núcleo de cada gen. La bondad está en el núcleo de un gen, ¿no? La concordia está en el núcleo de un gen. La paz misma está en el núcleo de un gen. Pero además en ese núcleo del gen se encuentra la maldad, se encuentra la discordia. O sea, se encuentran elementos que no enlazan, que no hacen simbiosis, sino que en todo caso colisionan, y mucho del entorno influye para que tú tengas una determinada manera de mirar tu realidad. Si ahora mismo estuviéramos tú y yo y me estuvieras entrevistando en Afganistán, muy probablemente mi vestimenta pues no sería la que ahora traigo. Y más si fuera del sexo femenino, ¿no? Y habría una serie de preconceptos que se construyen culturalmente y que terminan las personas, varón, mujer o con la preferencia que se tenga por mirar el mundo desde ese margen. Entonces, si llegas al mundo, tienes una primera etapa, tu primer año de vida, tus primeros años de vida, donde estás descubriendo eso que no entiendes y poco a poco vas comprendiendo, ¿no? El apego hacia la madre o no es muy importante en tu desarrollo emocional como persona. El hecho de que tomes conciencia de ser, ¿no? Y que ya más o menos vayas tú fijando el entorno en razón de lo que miras y lo que va y queda ya en el nivel consciente de tu mente, pues comienza a aparecer en los primeros años de vida. Ahí es donde empieza un proceso delicado, crítico, relacionado precisamente con el tema de cómo te socializas y ese proceso, cómo impacta tu persona y luego cómo tú a la vez impactas o afectas a otros seres humanos. Me viene a la mente una pregunta más así. Es que todo lo que estás platicando pues lo puedo filtrar a través de mí, solo lo único que tengo ahorita de posibilidad, ¿no? Sí. Que no he vivido todas estas experiencias que has tenido tú y que tienen un gran sentido, por decir así, que nos lleva a este momento de poderlo expresar. Sí. De esta manera, me pregunto, ¿en qué momento te diste cuenta que somos más allá de la mente y el cuerpo?
No, primero, el acto espiritual, o sea, que hay un espíritu, ¿verdad? En nosotros. Más allá de tema religioso, a lo mejor, no sé, como esta forma. Claro, sí. Y la otra que me viene, ahorita quise ver la tabula rasa. Sí. Justo acabo de terminar una obra que la tienen ahorita en una ley, la van a exponer el jueves, que se llama tabula rasa. Sí. Bueno, dice tabla rasa, ¿no? Que es lo mismo, tabula rasa. Que hay dos, o sea, como hay dos formas de verlo. Uno es de que con esa persona borrón y cuenta nueva. Es una manera. Y la otra es que hay una concepción filosófica que dice, nosotros venimos aquí sin nada y vienes en blanco y lo que se te da es lo que llegas a hacer, ¿no? Y la obra, pues de eso trata, ¿no? La abstracción es lo que estaba hablando. Y me llamó la atención. ¿Cómo entonces, en la pregunta es, ¿cómo te das cuenta tú? ¿En qué momento te diste cuenta? Porque todo esto que lo haces con una energía de amor, lo que veo, y una energía de que no nomás es cuerpo y es mente. Sí. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Bueno, por una parte sí debes de adentrarte y ahondar en lo que subyace a tu cuerpo físico, y al final del día pues es incluso imperceptible al ojo humano, ¿no? O sea, elementos tan diminutos que incluso los aparatos más complejos se les dificulta transitar hacia lo aparentemente nada, que pues hasta ahora no se ha podido identificar, transitar hacia la nada, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es el hecho de que labores sobre qué tanto de lo que se ha logrado extraer hasta hoy, ¿no? Así como tú lo puedes tangiblemente apreciar en el avance de la tecnología o de la ciencia, ¿no? Y de qué tanto dispones tú para hacer la tarea de ti, hacia tu mundo interno, ¿no? Entonces, cuando tú miras tu ser, un mundo que más que ser una realidad es el mundo que tú creas, y cuando te vas te lo llevas el mundo, y nadie vive el mundo de la misma manera ni tiene la concepción idéntica. Somos más de 8,000 millones de habitantes y todos somos únicos e irrepetibles, todas las personas, ¿no? Aquí el tema es que cuando transitas vas encontrando que algo dentro de ti es como un elemento que genéticamente incluso, ¿verdad? Te viene como la conjunción de todos tus antepasados, como la conjunción de algo que te genéticamente te blinda contra contra un entorno hostil o contra un entorno que te debilita o te enferma o te intoxica, ¿no? Por ejemplo, yo desde muy pequeño, ¿verdad? Cuando miré que alguien estaba fumando, ¿verdad? Concebí que lo que estaba haciendo es alterando su mente, y entonces yo a esa edad, a los 7 años, pues imagínate nada más qué tan flexible es la mente, que está en proceso de desarrollo, y el hecho de que tú digas no, mientras todos los demás compañeritos o compañeritas dicen sí, ¿no? Y luego cuando en otro momento etario, a los 10 años, 9 años, alguien te ofrece una cerveza y tú dices no, porque es tóxica y daña la pureza de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu. Y luego cuando llegas a los 11, 12 años y alguien te dice, ¿quieres marihuana? Y le dices no, porque es tóxica. Y así vas por la vida diciendo, bueno, por esta boca no ingresa algo que sea tóxico, sea comida o sea lo que fuere. O sea, si tengo un cuerpo, una mente y un espíritu, debo tener cuidado, debo amar, debo quererme realmente, porque si no me quiero intensamente, yo no puedo quererte a ti y querer a las demás personas. Empieza el amor por sí mismo. Si no hay amor por sí mismo, entonces uno conspira contra su propio ser. Y entonces te intoxicas, te dañas, y eso inhibe la viabilidad de que tú puedas desarrollarte a plenitud. Y eso pues lo pierdes porque solamente tienes una vida, y es un periodo etario que no es muy prolongado. Entonces, lo que no vas logrando construir, ya no lo puedes generar de nuevo, porque ese periodo, incluso biológicamente considerado, pues ya pasaste la primera infancia, ya pasaste la segunda infancia, ya ingresaste a la primera etapa de la adolescencia, ya pasaste por la segunda, estás en la tercera o en el inicio de la juventud. Entonces todo esto tiene que ver con el hecho de cómo tú vas logrando transitar en un mundo o en un transitar
y un camino sinuoso, cómo vas tú sorteando un entorno alienante, un entorno que te incita a que seas de determinada manera y de alguna manera te enajena y tú te sientes cómodo porque eres alguien más que el resto de los que conviven contigo y no haces la apuesta de ser tú mismo y después sí volcar todo tu saber, toda tu concepción, todo tu sentido del bien, ¿no? Todo sentido de amor al prójimo, porque estás henchido por dentro de todo eso que además nunca se agota. O sea, es una riqueza inconmensurable que no tiene que ver con lo material. Entonces, cuando yo tenía 15 años, era muy joven, ya estaba en la universidad, y entonces comencé yo en esos tiempos a leer, ya había leído mucho, varios autores, filósofos sobre todo, Lobsang Rampe, etc. Leía a Friedrich Nietzsche, y entonces leí la obra de Nietzsche, ¿no? Una obra muy intensa, pesada y a la vez inquietante, ¿no? Y entonces uno de los planteamientos que hace Nietzsche es cómo liberarte precisamente del estado de alienación que te puede producir muchos factores, entre otros que no comparto con él es el cuestionamiento a la religión, ¿verdad? Pero sí comparto con él el tema de que son tantas las verdades que te llegan del entorno que son las que terminan por configurar tu personalidad. Entonces eres una concatenación de mentiras, ¿no? Y eso es como eres, cómo te comportas, cómo piensas, cómo sueñas, cómo aspiras. Entonces el tema es cómo puedes hacer algo significativo. Entonces busca dentro de ti y transvaloriza tus valores. Es decir, pon sobre una mesa cuáles son los valores que para ti son significativos y que entiendes que son valores que te fueron proveídos como verdades, ¿no? Y ahora tú los vas a colocar en el banquillo del análisis, del cuestionamiento, de la crítica, incluso del acusado, ahí, ¿no? Y entonces, desde esa óptica, tú puedes transvalorizar valores. Y la transvalorización implica que puedas tú desertar de un valor relativo que pensabas que era absoluto, que era inherente a tu naturaleza, y resulta que no lo era, sino que realmente la construcción fue producto de la influencia que ejerció el medio en que creciste, la escuela que asististe, los amigos con los que conviviste, las lecturas a las que tuviste acceso, cómo influyó tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hermanas, etcétera. Todo esto fue generando una determinada manera de ser, pero claro, sí, en sintonía o en disonancia, depende de cómo lo mires, con todo este bagaje que se concatena a lo largo de muchas generaciones. O sea, de tantas generaciones como el origen de nuestra especie. Entonces tú no sabes si en un cierto momento un rasgo, ¿no?, de tu bisabuelo o de algún antepasado anterior va a aparecer en escena en tu generación, en tu persona, ¿no? Y muchas veces las personas dicen, mira, idéntico a su abuelo o a su bisabuelo que no lo conoció, pero que se comportaba de esta manera, gesticulaba de esta otra, tenía y era obsesivo en relación con tal o cual circunstancia. Son genes manifestándose y por eso la persona no le encuentra lógica y no la va a encontrar porque al final del día no tiene la lógica que nosotros construimos en la sociedad en la que estamos inmersos. O sea, la lógica solamente es o funciona en razón de la sociedad, de la cultura, del contexto en el que vives. Entonces, en la transvaloración de los valores, yo encontré que los principios y valores de la religión, de las religiones, en particular la religión cristiana, que es característica de nosotros en Occidente, y que no hay una gran diferencia con otras religiones que ya se han extinguido, pero que incluso pueden catalogarse como también el antepasado de las iglesias contemporáneas, y luego otros credos que están dispersos por el mundo que al final del día te muestran pues todo ese lado positivo, potente que tiene el ser de espiritualidad, aunque le demos distintas denominaciones que al final de cuentas pues las denominaciones son signos lingüísticos que cada persona, cada comunidad, cada región construye, igual que las nacionalidades. Yo soy Jorge Pesqueira y no soy mexicano. Yo soy Jorge Pesqueira y soy un ente terráqueo. O sea, yo estoy en el mundo en un punto geográfico. ¿Por qué? Porque hace 500 años el lugar donde nací ni siquiera existía, Cananea. El estado de Sonora no existía la palabra Sonora. México, pues antes de la conquista, tampoco, y además ni siquiera se llamaba México en un principio. Y así vas mirando tú cómo
con remontarte a 500, 600 años atrás, pues, ¿cuál nacionalidad? ¿No? ¿Cuál sentido de pertenencia a un punto específico geográfico del planeta? Simplemente naciste en un lugar que, si lo quieres identificar, pues utilizas la ciencia para mirar en qué lugar exacto, en qué posición exacta, ¿no? Así como si hicieras una agrimensura, como si identificaras un lote de terreno en un determinado lugar, pues yo nací en una clínica en ese punto geográfico específico. Soy mexicano porque, pues, si no, no tendría patria, y sin tener patria, pues no pudiera movilizarme por el mundo. O sea, me tengo que ajustar a la cultura, al entorno, a lo material. ¿Tú te consideras, o es una, tengo tantas cosas que quisiera platicar contigo, está bien intenso lo que siento al verte hablar. Neta, me siento como un espejo, soy paro enfrente de un espejo. Sí. Machine, sí. Macizo, también te lo juro. Pero tú te consideras, yo tengo esta pregunta para mí y vengo y voy con la respuesta. No me he comprometido y es como respirar, pues. Sí. Para adentro y para afuera y exhalar. No importa, pues, ¿no? Pero me interesa saber en qué momento estás ahorita considerando. ¿Naciste del mundo? O sea, como el mundo, como un árbol da manzanas, el mundo da humanos. Sí. ¿O tú crees que venimos al mundo? O sea, como que somos ajenos a la tierra, los humanos. Tú. No, yo considero que somos parte de un todo, ¿no? Y el todo es lo que nosotros alcanzamos a percibir a través de los sentidos, que es prácticamente, no sé, el 1% del 100, por ser muy dadivoso, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente la ignorancia nuestra ante la comprensión de nosotros mismos y del entorno es pírrica, es mínima, ¿verdad? Entonces, con ese mínimo de que disponemos, es como interpretamos esta interacción ahora, y es como interpretamos el entorno en que estamos inmersos. Y es como, de alguna manera, encontramos sentido o no a nuestra estancia en este espacio, que no es una estancia que tenga que ver con ser ajeno al espacio, sino ser parte del espacio, ¿no? Entonces, el mundo, como tantas personas lo mencionan, esa aldea global, esa gran familia de seres vivos, de seres vivos que no necesariamente son o tienen la condición a la que aludimos nosotros, que somos humanos, que no necesariamente somos la escala más elevada de la vida, pero que al final del día nos hemos impuesto al entorno natural y social, al entorno cultural, como los amos y señores del destino del lugar donde nosotros emergimos, nacimos, y del lugar donde nosotros nos hemos multiplicado. Yo te lo pregunto porque al ver mi comportamiento como ser humano, espejeándome alrededor, siento que estamos sometiendo a la naturaleza como si fuéramos ajenos de la naturaleza y buscamos la manera en la que se amolde a nosotros. No como otros seres que pareciera que nacen y son, ¿sabes? Aunque la palabra naturaleza a lo mejor ahorita la estoy encasillando en el planeta Tierra. Sí. ¿Verdad? Porque pues es igual un meteorito que va pasando por atrás de Saturno. Sí. Como un castor haciendo un... ¿no? O sea, sé que estamos ahí, pues. Pero el momento en el que tenemos como con tanta hazaña sometemos a la Tierra, pareciera que estamos en contra de algo que no es nuestro. Sí. Queremos obligarlo a que sienta que es de nosotros, pues, ¿no? Depende del grado evolutivo. O sea, y el grado evolutivo tiene que ver con cómo alcanzas tú a explorar en tu mundo interno y en el entorno el rol que juegas. Si es un rol que conspira contra la armonía, entonces de alguna manera no, tu supuesta máxima perfección como producto de la evolución humana, pues es algo construido también mentalmente, pues. Entonces, al final del día, lo importante aquí es que no somos migrantes, sino que hay un transitar inacabado nuestro, y ese transitar inacabado es lo que nos genera conflicto con el entorno. En cierto momento, en una etapa de mi vida en la que yo intentaba ahondar el tema de la armonía con el entorno natural y social, ¿no? Y a sabiendas de que la vida no solo es a través de las especies animales, sino a través de las plantas, por ejemplo. Tú puedes encontrar en las plantas, ¿verdad?, una armonía perfecta con el entorno natural, ¿no? Porque y experimentan cambios las plantas y tú te comunicas con ellas. Son energía y son energía viva, ¿no? Entonces, ¿qué rol juega algo que para nosotros
seres humanos soberbios, ¿verdad? Otras especies o otros elementos de vida, ¿no? Que nos rodean, o nosotros mismos, que somos una colonia de billones de vidas dentro de nuestro ser. O sea, incluso como ser humano, al final del día nos experimentamos como una unidad porque nos tocamos, ¿no? Pero si nosotros nos desatomizáramos, ¿no? Y llegáramos a un punto en el cual tuviéramos la capacidad de mirar el universo del solo cuerpo, ¿no? Con los billones de microbios, de bacterias, de 1000 ingredientes y elementos que nos configuran, pues nos llevarían a simplemente vernos con toda la humildad como una colonia de entes vivos que configuran en un contexto tu cuerpo y mi cuerpo, tu mente y mi mente, tu visión y mi visión de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces, somos soberbios en cuanto al hecho de pretender ubicarnos en una condición de cima de la vida, ¿no? Cuando en realidad, si estuviéramos en la cima de la vida, no habría personajes como Putin o como Xi Jinping, por ejemplo, o como tantos personajes que en verdad su conducta, que va precisamente de lo que esa configuración orgánica que tienen y eso que sucede y acontece en nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo podemos nosotros explorar y encontrar que tenemos un cerebro básico reptiliano, un cerebro límbico o mamífero y un cerebro cognitivo o humano, ¿no? Entonces, aún en este proceso evolutivo de la persona como humana, no significa que estés en el nivel más excelso o más elevado de la vida misma, pero sí significa que en ese proceso evolutivo nosotros no hemos llegado al momento en el cual pudiéramos considerarnos, y es donde nosotros entraríamos en armonía con nosotros mismos y con nuestro contexto y con nuestro medio ambiente en el globo donde nos encontramos, en el globo terráqueo, ¿no? Entonces el cerebro reptiliano, pues si tú haces una tomografía de un cocodrilo, los mismos órganos del cocodrilo los tienes tú. O sea, tienes el tallo cerebral, tienes la protuberancia, tienes el tálamo, tienes el cerebelo, y así miras cómo un perrito le haces una tomografía y tiene otra capa que es el cerebro límbico, donde aparecen pues distintas denominaciones de órganos como la amígdala, hipotálamo, hipocampo, etcétera. Y luego tomas la tomografía de un humano y te encuentras que el humano tiene el mismo cerebro básico, el mismo cerebro límbico y ahora el cerebro humano, que es una capa protectora o una capa adicional a las capas anteriores. Entonces, eso no nos sitúa a nosotros como seres que ya escalamos la cima de la evolución. Nos coloca en un determinado lugar y claro, como tenemos a través del tercer cerebro, que es nuestra mente pensante cognitiva, desde el momento en que tenemos la capacidad de sentirnos, de pensarnos, de autoexplorarnos, de autopercibirnos, de autointentar entender qué estamos haciendo en el mundo, pues a través de esa mirada que tenemos de nosotros mismos, nos situamos anárquicamente. O sea, nos situamos porque así queremos y entonces bajo esa premisa, ¿no? Es un elemento de cultura, de entorno social y no un elemento de evolutivo de generación, de vida y desarrollo de la vida misma. Entonces, somos parte de, no somos algo que está independientemente de, ¿no? Más allá de que se explore y vayamos a otras zonas o regiones más allá de nuestro planeta, algún otro planeta en el universo, pues por la misma complejidad del mismo no alcanzamos a comprender hasta dónde, pues muchas de las realidades que no alcanzamos ni siquiera a pensar, ¿no? Porque en el proceso evolutivo también mucho tiene que ver en qué momento nos encontramos del pensar, ¿no? Es como te decía Nietzsche, ¿no? Que es
hombre para el superhombre, una irrisión, una vergüenza dolorosa. Entonces, ¿qué tanto tenemos que transitar? La paradoja de que hablábamos hace un rato también, de que tuvimos que crear algo de fuera de nosotros para poder entender y comprender mucho de lo que nosotros somos, cuando eso lo pudimos obviar, ¿no? Haciendo la tarea que te comentaba de mineros, ¿no? Entrando a laborar sobre nuestro mundo interno hasta encontrar los tesoros, si así le queremos denominar, porque la gente se maravilla con la palabra, los tesoros que hay al interior de nuestro ser, y cómo desde ahí podemos nosotros transformar realmente nuestra propia realidad. Y una manera de pensar que tal vez con el tiempo se diluya, la tuya, la mía y la de los demás seres humanos que ahora estamos instalados, ¿no? en este contexto en el que nos encontramos, y vendrán otras mentes que tendrán un rol, pero un rol que al final del día no se puede liberar o escapar del contexto donde surgió. O sea, somos seres que migramos, ¿no? Que nos movemos, nos podemos mover hasta donde podamos lograrlo con la tecnología que hemos desarrollado. Pero al final del día, el asentamiento nuestro es nuestro planeta, pues, ¿no? Y no es eso es lo grave, pues, como los seres humanos damos vida, damos lo más relevante que tú tienes, que sería tu vida, porque cuando te vas, se va tu mundo y todo lo que tú eres. Por nimiedades, ahora mismo la Unión Europea se prepara para la guerra, tenemos guerras instaladas en varios lugares del planeta, Rusia, Ucrania, etcétera, y al final del día nos comportamos como si fuéramos niños o niñas incapaces de entender que los actos que realizamos van en contra de nuestra propia esencia. Y ese ir en contra de nuestra propia esencia es el gran tema del sentido de vida de nosotros como especie, pero de cada quien como persona. Porque al final del día yo me voy a ir de este programa ahora mismo y yo me llevo conmigo lo que soy y mi visión del mundo. Tú te llevas la tuya, y las personas que ahora nos miran o escuchan también algo más adherirán a lo que eran antes del programa, porque tal vez los invitó a hacer un ejercicio reflexivo y buscar por dónde, ¿no? Abrevar, pero no abrevar por fuera, sino abrevar dentro de sí, a efecto de encontrar respuestas que te den ese estado o condición mental donde la paz sea una realidad, donde el sentirte y estar bien sea una realidad, más allá de los elementos que te indican o te señalan o te afirman que eso es lo que tiene sentido para que tú encuentres sentido a tu vida. Wow. ¿Crees que estamos correteando entonces el cuarto cerebro? Es decir, ya me dices, sí, 1, 2, 3, sí, estamos en el tercero, y me hablas de una etapa transitoria, y hace rato platicábamos sobre si implantarnos un chip, y me hace como ruido, por decir así, ¿no? El pensar que el tercer cerebro nos está llevando a meternos una capa de cuarto cerebro, en este caso, sí, tecnología. Pues es que esa es la condición humana, es todo el acto que haga el humano es humano. O sea, independientemente si nos parece, sí, a mí justo o injusto, o si... Y me parece, como esto es lo del superhombre, me parece un poquito tonto incluso ahorita pensarlo, querernos adherir a algo en vez de ver que le salga esa callo o esa protuberancia mejor por sí sola, del hecho de que usamos tanto el cerebro. No sé si tiene sentido que nos salga el cuarto cerebro, pues, ¿no? Sí. O el cuarto cerebro nace de que nosotros vamos a meternos la cuarta capa de sustancia, tecnología. A como transita, ajá, nuestra especie. Sí. O sea, ya transitamos por un horizonte errado. O sea, okay, ya hay un extravío en el proceso de desarrollo evolutivo de nuestra especie. Ahora, todo lo que pudimos hacer nosotros desde la autocomprensión y el autoconocimiento profundo para que nos permitiera desarrollar experiencias como comunicarnos sin necesidad de hablar, o trasladarnos de un lugar a otro sin necesidad de utilizar un medio de comunicación, todo eso ya no lo desarrollamos. Entonces, cuando se dice es que solamente trabaja una porción del cerebro, pues sí, de la que tenemos conciencia es una porción mínima. De la que no tenemos conciencia es más del 90%. Y de la que no tenemos conciencia no sabemos cómo explorarla. Y como no sabemos cómo explorarla, es un terreno virgen. Y como es un terreno virgen, es necesario cultivarlo. ¿Y qué vamos a hacer para cultivarlo? En lugar de buscar nosotros hacia nuestro mundo interno con las cualidades y habilidades
las que estamos dotados por herencia, ¿no? Tomamos la tecnología y creamos una especie de cyborgs que vienen hacia el futuro, que ya están en el presente, ¿no? Hay personas que tienen implantes de distintas características y que les permiten caminar, que les permiten comunicarse, que les permiten interaccionar con el mundo. Pero lo que viene muy fuerte en cuanto al hecho de que pues, va a ser exponencial mucho de lo que ni siquiera ahora mismo pensamos que pueda ser realizable y que está más allá incluso del pensamiento utópico. Entonces, esto tiene mucho que ver, lamentablemente, con los implantes que vienen, y los implantes van a convertirse en un agente extraño que va a coadyuvar para que emerja esa nueva capa del cerebro, ¿no? Que no hemos sido capaces de desarrollarla nosotros, o nos anticipamos por laborar tanto fuera de nuestro propio ser, y cuando tuvimos la oportunidad no supimos capitalizarla por la torpeza misma de vivir en estado letárgico durante miles de años. El estado litárgico es, por ejemplo, comunidades primitivas que no han alcanzado un nivel de desarrollo intrapersonal, pero tampoco un nivel de desarrollo en el contexto en el que están inmersas, y que vienen en esa concepción que tenemos nosotros de pobreza extrema, de marginación, etc. Entonces nosotros, en la exploración hacia afuera, hacia nuestro entorno, ahí encontramos nosotros que hay elementos que nos facilitan. El ser humano es comodín o es comodino como parte muchas veces de la crianza y de cómo el entorno te marca. Ya, que no queremos trabajo de 50, sino de 40, y queremos esto, o sea, queremos una actividad lúdica que al final de cuentas es como echarla a la basura, porque es un vacío, ¿no?, de actividades que no tienen que ver con, bueno, quiero dedicar 3 días de mi vida para yo encontrar qué yace en mi mundo interno que desconozco. No, o sea, quiero todo el tiempo que sea posible para alienarme, pues, o sea, para vivir en lo que supongo que me hace o le da sentido a mi vida, y lo único que haces es deshacerte de un tiempo preciado para crecer como ser humano. Entonces, sí, la tecnología ya está, no ha avanzado más porque no se ha querido, pero los avances al día de hoy en neurociencia, ¿no?, en neuropsicología, en neuropsiquiatría, en neurobiología, ¿no?, son muy intensos, y esto va a producir que haya viabilidad de que lo que no alcanzamos a pensar con nuestro tercer cerebro se puede explorar a través de agentes externos en nuestro primer y segundo cerebro. Lo que sí sabemos ahora mismo es que la influencia que ejerce nuestro primer y segundo cerebro sobre el tercer cerebro es letal, y es algo que no podemos nosotros desentendernos ni considerar como algo marginal. Por ejemplo, si tú ves a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, su conducta es reptiliana. O sea, su cerebro básico le genera la sensación de que quiere más porque necesita más para sobrevivir, pero no es la supervivencia que se requiere para que tú puedas estar en el mundo, sino que la correlacionas con el poder, y el poder con el mundo de lo material y el mundo del poder. O sea, el mundo del poder para controlar, para someter, para dominar, y no el del poder para generar condiciones para que mejoren la realidad en la que están inmersas, pues, miles de millones de seres humanos que viven, tú sabes en qué condición, y que esa condición básica es necesario que se supere, porque por lo menos, un paso muy elemental que tenemos que dar es el tema de poder nosotros tener el suficiente, desarrollar el suficiente lenguaje para que nosotros podamos generar por nosotros mismos ideas y pensamiento que nos permita afrontar la realidad adversa en la que estamos inmersos, pues, una gran cantidad de la población mundial. Y ahí entran en las ideologías y muchos elementos, pero sobre todo el hecho de que haya dentro de nuestra mente esas conexiones que no entendemos, ¿no?, y que creemos que son producto de nuestro ingenio, y al final del día son emociones negativas,
pero que nos generan una condición de contagio, una condición de enamoramiento en el contexto hacia nosotros, ¿verdad? Porque somos capaces de hacer algo que otras personas aparentemente no lo son, y entonces las personas pueden sentirte como si fueras un ente extraordinario, cuando lo que en realidad eres es un ser que das rienda a emociones básicas, a emociones que son nocivas para la convivencia armónica y pacífica de nuestra especie. Okay. Pensándolo de esta manera, siento que entonces lo que me dices se origina de un temor, por decir así, de un miedo, ¿no? Sí. Algo muy básico como el miedo. En vez de utilizar el coraje, a lo mejor utilizar el ingenio, el intelecto para salir del miedo y tomar a lo mejor al segundo cerebro y decir cuál es el confort, dónde me siento que estoy a gusto, y luego utilizar el tercer cerebro. Es lo que estoy entendiendo más o menos, sí, ¿no? Para llegar a una resolución en la que el que todavía tiene miedo sepa que aquí no pasa nada malo. Así es. Que se sienta en confort y que no, vamos, ven, sígueme hasta el tercer cerebro donde estamos todos, mira, sí, conviviendo. Tenemos esa responsabilidad a lo mejor, ¿no? Sí. O como responsabilidad, o como privilegio, o como llamado, o pues simplemente somos humanos, como dices ahorita. Pero también estás hablando ahorita del pensar, y me hago varias preguntas sobre el pensar, como ¿por qué todo mi cuerpo actúa por sí solo? Es decir, mi corazón corazonea, ¿no? Sí. Mis uñas uñean y crecen, y mi cabello, como ves, cabellea, sí, ¿verdad? ¿Por qué mi cerebro, por qué mi mente tendría que entonces sí ser mi voluntad? ¿Por qué no también mi cerebro cerebrea? Y mis pensamientos solo nacen del pensar y no del César pensando. No, ¿Me explico? sí, nacen ya los avances de la ciencia han mostrado que más allá del pensamiento identificado en el cerebro, o sea, dentro de la bóveda craneal, los cerebros de los que hablábamos, pues tú sabes que tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Uh-huh. El sistema nervioso central pues tiene precisamente la bóveda craneal donde se encuentra el cerebro, y tiene la médula espinal. Y la médula espinal es clave precisamente para enviar los mensajes que surgen del cerebro. Pero tenemos aproximadamente 100,000 millones de neuronas en el cerebro, pero tenemos neuronas también en el corazón. Y tenemos neuronas en el aparato digestivo. Por eso cuando a ti te sucede algo extraordinario, algo que te inquieta, te va y te pega de inmediato a tu sistema digestivo, ¿no? Y te genera dolor, te genera sensaciones extrañas, hormigueo, cosquilleo, etcétera, porque ahí hay neuronas, y una cantidad significativa de neuronas, ¿no?, que están interconectadas con las neuronas del cerebro y con las neuronas del corazón. Uh-huh. Entonces, así como tenemos este sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico es el que se encarga de operar el resto de nuestro organismo, que son los nervios, ¿no?, a través de los cuales transita por todo nuestro organismo, ¿no?, los mensajes que se envían a través de las hormonas y de otras sustancias. Aquí lo interesante es que el sistema nervioso periférico tiene un sistema nervioso somático, ¿no?, y un sistema nervioso autónomo. Y el somático es el que nos permite a nosotros voluntariamente hacer algo. Por ejemplo, aquí moví la mano, y entonces el movimiento de mi cuerpo, por la señal que se envió, pasó precisamente por un cerebro que permite que yo realice actividades voluntarias. Pero luego hay otra parte que es el sistema nervioso autónomo, que tiene el sistema simpático y parasimpático. El simpático tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la defensa, huida. Pero el parasimpático tiene que ver con algo maravilloso. Uh-huh. Tiene que ver con la restauración del ser. O sea, el ser se restaura, es algo que se denomina en psicología homeostasis. El ser se equilibra de nuevo sin necesidad de que la mente influya. Es decir, te acontece un suceso extraordinario, dramático, y tú lo vivencias, ¿no?, y te deja en una condición de inestabilidad de tu organismo. Uh-huh. Y entonces este sistema del sistema nervioso autónomo, el parasimpático, su misión es llevarte otra vez al equilibrio interno, ¿no? Tu respiración, todos los elementos que tienen que ver con tu supervivencia entran en el nivel donde tú te aquietas, y ese aquietamiento se produce involuntariamente. Pues eso que se produce involuntariamente a través del sistema nervioso parasimpático, debiéramos generarlo nosotros voluntariamente a través de nuestro sistema nervioso central, es decir, del cerebro. O sea, un elemento tan primitivo como es el sistema parasimpático, que lo encuentras en todos los seres vivos, uh-huh, es capaz de generar restauración
en cuanto al equilibrio del ser en su condición de tal. En cambio, el cerebro cognitivo, que es la porción más evolucionada de nuestra mente, es muchas veces y con frecuencia incapaz de lograr el equilibrio. Y es con frecuencia que tú escuches, ay, es que el estrés, ay, es que la tensión, ay, es que la ansiedad, ay, es que la tristeza. Porque no logras generar el equilibrio en ese cerebro que se supone que en esa porción se encuentra lo más elevado de nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces, ahí es un tema de interrogante de que lo que subyace a nuestro mundo pensante, ¿no? Y que no solo incluye nuestro estar y aquí ahora mismo, sino lo que hemos acumulado a través de la memoria, es solamente una mínima, vuelvo a repetir, mínima porción de lo que en realidad nosotros desconocemos. Entonces el organismo se autorregula perfecto. Claro, cuando el daño es extremo, ¿no? Pues el organismo no alcanza a volver otra vez a lograr el equilibrio. Si tienes un accidente, quedas herido, el organismo va a hacer todo lo que tenga en sí, más allá de nuestro cerebro, autónomamente lo va a hacer para mi supervivencia. Pero habrá situaciones como que choques contra un tráiler y tu cabeza y tu cerebro se desprenda de la bóveda craneal, en la que pues el cuerpo ya no tiene manera de intentar algo. Pero al final del día, lo que no logras generar en la cotidianeidad y que es causa de ansiedad, de depresión, de estas sensaciones o emociones negativas que tanto generan esta sensación de no sentirte bien, sentir que algo te falta y es tan intenso lo que te falta que te deprime, y te deprime a un nivel que puede ser crónico y muy profundo, y tan profundo que muchas personas pueden terminar por quitarse la vida, ¿no? En casos ya extremos, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender de nuestro sistema nervioso en su totalidad, y en particular de esa región autónoma que se autorrige y que su función es restauradora. Y el ser humano, si se restaurara, por eso yo apuesto a que en el día a día la justicia en México y el mundo se convierta de justicia adversarial, confrontativa, coercitiva, en justicia restaurativa. Y que los seres humanos, en lugar de obtener como respuesta actos que nos lastiman, que nos dañan, ¿no?, obtengamos como respuesta actos que nos llevan a comprender que nuestra conducta es una conducta que no debemos repetir, porque ninguna persona tiene derecho a herir a otra persona emocionalmente. Y ahí aparece en escena la dignidad humana. La dignidad humana como la necesidad que tienes tú y que tengo yo de respetarnos integralmente. Y el respeto integral contempla lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo social y lo espiritual. Entonces, si los seres humanos respetásemos, como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la dignidad de la persona, de las personas, si yo respeto tu dignidad y tú respetas mi dignidad, entonces tú eres incapaz de generar en mí algún daño físico, mental, social o espiritual. ¿Por qué? Porque estás en la sintonía de un modo de comprender y de entender la potencia que tiene el elemento o la cualidad positiva inherente a nuestra naturaleza, que es la dignidad humana. Wow. Y Jorge, y volviendo a lo de la pintura, porque si llegas por todo este camino de entender el sistema, el sistema nervioso central y hablar del cerebro, expresarnos del cuerpo, no nomás como decir es algo ajeno lo que pienso, sino viene desde adentro, de mis experiencias, viene desde adentro, cómo lo analizo. En la pintura, porque yo tengo oportunidad de ir a tu oficina, sí, te llama a decir, quiero compartir este arte, como lo que viene lo de lienzos fraternales, en el sentido que platicamos hace rato, dar la oportunidad de que las personas observen pintura y puedan tener esta introspección. ¿Va por ahí la cosa? ¿O cómo es que sale esto del arte hacia compartir? Antes de compartir, o sea, antes de dar, es necesario que uno experimente crecimiento. Nadie puede proveer a otros lo que no lleva consigo. Entonces, en el caso de la pintura,
independientemente de las características de la misma, de la escuela, la corriente, etcétera, la pintura plasma el modo de ser de la persona que labora sobre el lienzo. Uh-huh. Sobre todo cuando trabajas sobre rostros, ¿no? Y lo sabes hacer, ¿no? Transmite un estado o condición de nuestra especie, del ser humano que está pintando. Entonces tú puedes embelezarte con una pintura por una hora o más, intentando desentrañar cómo es la persona que lo pintó. ¿En qué estado mental se encontraba? ¿Qué tan espiritual era esa persona? ¿Qué tan en sintonía con su entorno tenía la persona que pintó? Es decir, todo el bagaje que lleva el ser trasladado a algo que puede ser escultura, que puede ser música, pero en este caso es pintura. Uh-huh. Entonces la pintura es muy potente primero para que tú alimentes tu espíritu, para que tú alimentes algo dentro de ti que te da una sensación de bienestar, pero no de un bienestar egoísta, sino de un bienestar en consenso, en armonía, en fraternidad con tu entorno. Entonces, darte la oportunidad, ¿no?, de acudir a un lugar o darte la oportunidad de estar en un sitio donde por las circunstancias que fueren hay algo que está ahí plasmado, no como una fotografía, sino algo que nuestro cuerpo, ¿no? Pero evidentemente este sistema nervioso autónomo pues necesariamente viene precisamente de nuestra capacidad de crear, de nuestra capacidad de innovar, de nuestra capacidad de transformar. Entonces aquí el tema es cómo a través de los medios que yo tengo para interactuar con el entorno, que es mi cuerpo, son mis extremidades, plasmo yo en un lienzo algo que puede ser muy potente y puede desencadenar en mí tristeza, amor, espiritualidad, indiferencia, cuestionamiento. 1000 emociones pueden emerger de la pintura si tú entras en la sintonía, como si fuera una radio, la sintonía, en el canal si quieres también, en sintonía con lo que estás mirando. Lo que estás mirando tiene para ti como ser la viabilidad de que tus cerebros, dentro de tu bóveda craneal, ¿no?, se inunden de todos los elementos que tiene precisamente ese elemento que tienes ante ti y que está lleno de símbolos y que son símbolos que son energía y que esa energía que puede llegar a ti porque nosotros también somos energía, ¿no? Nuestro organismo lo es. Y entonces aquí en el tema del arte, el ser humano sí ha tenido la viabilidad en el desarrollo de nuestra especie de expresar lo que lleva por dentro. O sea, no lo puede expresar con palabras porque no dispone de lenguaje para expresarlo, pero sí lo puede expresar a través del arte. Y entonces bajo esa premisa, el crecimiento que tú experimentas en un suceso como el que tenemos en mente llevar a cabo, lienzos fraternales en Musas, en el museo aquí en Hermosillo el próximo mes, pues depende de cómo tú llegues a un sitio y mires algo. Puede no significar absolutamente un elemento significativo, nada, o bien puede llenarte, henchirte de felicidad, de bienestar. Depende de en qué modo te encuentres y te conectes. O sea, tú puedes pasar por un lugar y no conectarte y pasar por lugar y conectarte. Es necesario por lo menos que hagas un esfuerzo cognitivo de comunicación, de interacción, y de ahí en más dejas que fluya, ¿no? Entonces te dejas llevar, pero por algo que sí, en realidad te va a significar un paso más hacia lo que no logras voluntariamente, que es ese equilibrio que te lleva a la convivencia armónica y a la coexistencia pacífica. Entonces, la pintura en realidad es muchísimo y exorbitantemente más que lo que nosotros imaginamos cuando vamos a un museo o cuando miramos que alguien está trazando líneas, y lo puede estar trazando comercialmente. Claro, yo puedo mirar que esa persona está trazando un lienzo comercialmente, pero también puedo mirar que esa persona está logrando extraer el dolor que le genera su condición en el momento en el que la persona pintó ese cuadro y lo dejó ahí reflejado. De alguna manera la persona libera energías positivas, libera energías negativas,
¿no? Y esto lo deja ahí. Y el que quiera conectar para vivir la experiencia de la persona tiene que saber leer lo que el lienzo muestra. Doctor Jorge Pesqueira, el Jorge, como lo conozco yo. Muchas gracias por tu tiempo. Me ha encantado, hermano. Soy Guachapori, damas y caballeros, fue un gusto tenerlos ustedes aquí, ¿verdad? Conmigo en la cámara y tener acá a el Jorge, doctor. Muchísimas gracias, No, de verdad. Y no doctor Jorge, efectivamente. Jorge. No, porque no soy la profesión, ¿no? Soy Jorge y el tú es porque de todos y todas somos iguales. Muchísimas gracias. Encantado. Paz.